pero en lo que se conoce hay textos que hablan de los trabajos de estos Callawayas, los reales, los auténticos, que utilizaban, por ejemplo, antibióticos también de modo empírico, antibióticos naturales como en forma de emplastos de tierras raras, barros, que llamaremos así en sus términos, que ellos conocían de los lugares donde podían conseguirlos, no de cualquier lugar. Hechas las averiguaciones, pues estas tierras, estos barros, este lodo especial, consistían nomás pues en preparados con antimicrobianos que tenían obviamente buen resultado en lo que ellos manejaban, como un preámbulo para nuestro país. Ya volviendo al viejo mundo, pues allá se han probado muchas cosas, mucho tiempo antes de que se conozcan los antimicrobianos, imagínense, no es ni un siglo que los usamos, se probaban muchas cosas, por ejemplo, los más utilizados eran los derivados del arsénico y del mercurio. Este último tiene importancia, por ejemplo, con la historia de la sífilis. Si no sé a quién le toque, pero la historia de la sífilis es apasionante y hay un dicho que quedó de entonces, ¿no? Se decía, por una noche con Venus, toda una vida con Mercurio. ¿Y por qué? Porque quienes contraían la sífilis para entonces no tenía más alternativa que usar sales de mercurio, desde ya tóxicas, con muchos efectos colaterales. El término de sangre azul, perdón, sangre azul deriva de ahí, por ejemplo, porque era gente a la que el uso de sales de mercurio les provocaba muchos problemas, entre ellos la coloración un tanto violácea, azulada de la piel, ¿no? De ahí el término. Luego vienen los trabajos de Pasteur, ya hemos visto en la parte histórica las muchas cosas que hizo don Luis Pasteur, y él, entre otras cosas, también ya empezó a hacer sus observaciones y trabajos acerca de lo que se conoció más adelante como antibióticos. La importancia luego de perdón, otro autor, quien después de muchos intentos, se dice 606, por eso le había llamado la gente 606, descubre el salvarsan, ¿ya? ¿Para qué era útil esto? Para el tratamiento de la sífilis, otra vez, ¿no? Pero ya con efectos mucho menores, efectos colaterales mucho menores que los que se veían con las sales de mercurio. Luego viene Fleming, con posterioridad obviamente, pero ya para 1929, algún texto dice 1928, la mayoría dice el 29. Doctor. Quedamos con eso, ¿no? Y dígame. Doctor, buenas tardes. Disculpe, ¿está pasando las diapositivas? Porque seguimos en la diapositiva 1. En teoría yo ya estoy en la diapositiva que sigue. A ver, veremos la parte esta de, no sé. Sí, por favor, doctor. Me indica que la pantalla está. ¿Pueden ver la diapositiva? Ahora. Sí, doctor, vemos la diapositiva 4. Ahora sí, ¿No? doctor. Ya, Sí, entonces doctor. hablaba de Fleming, ¿no? Con su hallazgo un tanto casual, se dice, más algún complemento que aparece en el Facebook entre las historias que hablan de cómo el origen de Fleming era humilde, en fin. Pero para nosotros la importancia de su trabajo, así sea casual, pues hasta ahora es fundamental en el manejo de los pacientes. La expectativa que se ha creado con su hallazgo fue muy grande. Para muchos se había descubierto la panacea universal, es decir, un remedio para todos los males. A eso se refiere el término de panacea. Lastimosamente, ya les decíamos, menos de un siglo después de empezar con el uso de los antimicrobianos, no había sido así. ¿Se puede ver esta diapositiva? ¿Alguien me responda? Sí, doctor, se ve. Ya, estoy bien, creo que ya estamos entonces. Luego vienen otros autores, ¿no? Como Flor y Chain, quienes complementan los trabajos de Fleming. Ellos logran aislar ya de mejor manera la penicilina a partir del hongo que producía, si se han fijado el cuadro anterior, el Penicillium notatum. Y pues el mérito de ellos es que logran, ya les digo, aislar en el laboratorio esta penicilina
y pensando ya en su fabricación, producción en niveles industriales. Ellos ya preconizan lo que conocemos como antibiótico terapia. Alguien apague su micrófono, por favor. Preconizan lo que conocemos hasta ahora como antibiótico terapia y son ellos quienes empiezan su uso en humanos. Utilizan en un paciente inglés allá por 1941, un policía que sufrió un problema serio, séptico desde ya, que respondió muy bien al tratamiento. Y pues es a partir de ese año que en plena Segunda Guerra Mundial se empieza a utilizar la penicilina como tratamiento. Los resultados han sido muy, muy alentadores, importantes. Por las circunstancias de la guerra no alcanzaba la cantidad de antibióticos que se producía, pero se comenzó con algo que hasta ahora, les reitero, es parte cotidiana de nuestra práctica médica. El término antibiótico se le atribuye posteriormente a un otro autor, Waxman, quien, entre otras cosas, si se acuerdan de la parte de historia que me tocó darles, es el que había descubierto la streptomicina, ¿no? Él acuña el término, propone el término de antibiótico, describiendo mejor lo que significa la antibiosis, es decir, la pelea de microorganismos o seres vivos por un nicho ecológico. A partir de ahí vienen esos otros términos derivados como bactericida, como aquel agente que es capaz de eliminar a la población bacteriana. A diferencia de un bacteriostático, por ejemplo, que solamente va a inhibir el crecimiento de esa población. Muchas veces es suficiente ese efecto bacteriostático, suficiente que inhiba, que altere, que detenga el crecimiento de esa población para que sus efectos como enfermedad pues también cesen y sea más fácil la recuperación. Hablamos de lo que es el espectro antimicrobiano, es decir, la capacidad de un antimicrobiano de cubrir el mayor número de microorganismos posibles como tal, es decir, como antibiótico, ¿no? Otros términos que tienen que ver con los efectos es la concentración bactericida mínima, la concentración inhibitoria mínima. La primera será, pues, esta concentración inhibitoria mínima será la necesaria para, por lo menos, inhibir el crecimiento. Ya les decía cuán importante puede ser esa medida. Factores, términos importantes respecto a los antimicrobianos son el conocimiento de su actividad o potencia como antimicrobiano, muy relacionado con su efecto, ¿no? Mientras más potente, más activo un antimicrobiano, pues para nosotros mucho mejor porque podemos darle múltiples usos, diferentes usos en diferentes problemas. La importancia de lo que son las asociaciones antibióticas, es decir, sumar dos o más antimicrobianos para lograr un efecto mayor y pues mejor para el paciente. Esto lo hacemos cuando tenemos problemas serios, infecciones severas, pueden ser unas peritonitis, por ejemplo. En ginecología le tenemos a las infecciones postparto. Hay muchas situaciones donde la gravedad del proceso infeccioso justifica utilizar dos o más antimicrobianos, procurando ¿qué? Que se sumen efectos, procurando que los efectos sean complementarios. A eso se le llama sinergismo, ¿ya? Es decir, utilizaré uno, vamos a ver mecanismos que inhibe la síntesis de pared junto con un otro antibiótico que daña, por ejemplo, el DNA de los microorganismos. Entonces ahí los efectos se estarán potencializando, ¿no? Diferente al antagonismo que pudiera haber si es que, por ejemplo, asocio antibióticos, pero con el mismo mecanismo de acción. No me sirve utilizar una penicilina, por ejemplo, sumada a algo que conocen, a una amoxicilina. Ambos tienen el mismo mecanismo de acción. Por lo tanto, hasta se podrá generar inclusive un antagonismo por los sitios donde hay proteínas transportadoras del antimicrobiano. Ese antagonismo, en vez de ayudarnos a sumar antibióticos, puede ser perjudicial. Otro término importante es la quimioprofilaxis, que se refiere al uso de antimicrobianos en la prevención de procesos infecciosos. Muy común este tiempo en los procesos quirúrgicos, para que me entiendan. Si yo tengo una cesárea, les decía, creo que alguna vez yo soy ginecólogo, tengo una cesárea que tiene algunos riesgos
para evitarme o bajar esos riesgos de infección, lo que hago es colocar, sin que haya signos de infección, el antimicrobiano con esquemas ya definidos, ¿no? Hay varios esquemas, pero eso es una quimioprofilaxis. Con eso me aseguro de que mi paciente no tenga problemas infecciosos o por lo menos el riesgo sea mínimo. ¿Ya? Esa es la finalidad de la quimioprofilaxis. Seguimos hablando entonces de estos antimicrobianos, recordando otra vez a Ehrlich con sus arsenicales en el tratamiento de la sífilis, con su famoso salvarsan. Otro autor, Domack, en el año 35 ya del siglo pasado, nos comunica el efecto de un colorante, el frontosil rojo, en el tratamiento de algunas infecciones por estreptococos. A partir de eso se establece que no era el colorante, sino habían unos agentes que se llaman sulfas o sulfonomidas, que eran derivados de ese colorante, y a eso se debía el efecto antimicrobiano. No era el colorante como tal, sino un derivado de ese colorante. ¿Ya? Recordando, ¿no? Fleming con su hallazgo en sus cultivos de Staphylococcus aureus, otra vez este Domack, aquí el término es Waxman, el que les decía, ¿no? Que él descubrió para 1944 la streptomicina a partir de otro hongo que se llama Streptomyces erythraeus, por ejemplo. Luego, en 1947, se descubre el cloranfenicol, 10 años después, la eritromicina, y a partir de ese tiempo, pues, se va comunicando la aparición de muchos otros agentes. Actualmente podemos hablar de más de 100 agentes antimicrobianos fácilmente. Sin embargo, vamos a ver otro problema, y lo van a manejar en alguna de las clases, es que apareció lo que se llama la resistencia a los antimicrobianos. ¿A qué le consideramos antimicrobiano? A toda sustancia capaz de actuar inhibiendo o eliminando el crecimiento o destruyendo a los microorganismos, inhibiendo el crecimiento de la población bacteriana, les decía, o destruyéndola. Hay otros términos más, ¿no? Les decía, este quimioterapéutico sería aquel que, producido de manera sintética, inhibe el crecimiento de microorganismos. Un ejemplo de esto es ese frontosil, que les decíamos frontosil, ¿no? Más actúa como un bacteriostático, ¿no? Diferente a un antibiótico que va a producir más bien, va a inhibir, destruir al microorganismo en su población. En cambio, el otro solamente detiene el crecimiento. Una vez que se retira el efecto, se retira el antimicrobiano a este bacteriostático, la población bacteriana vuelve a recuperar su capacidad de crecimiento. Es la diferencia con el antibiótico. ¿Ya? Si bien van a volver a hablar del tema, pero vamos a resumir lo que son los sitios de acción de los antimicrobianos. Se van a acordar, este esquema lo vamos a ver de varias maneras, pero nos habla, por ejemplo, el efecto mayor es el que actúa a nivel de la síntesis de pared. A estas alturas ustedes ya tienen idea de que pared bacteriana no es lo mismo que la membrana bacteriana. Es una confusión que a veces se nos queda, acuérdense, no es lo mismo pared que membrana. La pared será más importante, sobre todo en gram positivos. La pared les permite a los microorganismos soportar presiones extremas. Si se acuerdan de la comparación, se dice que dentro del microorganismo hay una presión de 5 o 20 atmósferas, que tener llaves así, ¿eh? Imagínense, con una pared normal, esa presión haría que el microorganismo estalle, pero como la pared tiene sus peculiaridades, es rígida, pero a la vez es activa, es dinámica en cuanto a la permisividad del ingreso y salida de metabolitos, nutrientes, pues le permite esa capacidad de adaptarse a los microorganismos. ¿Quiénes actúan a nivel de pared celular? Sobre todo los beta-lactámicos. Son los antibióticos que más se utilizan, no son los únicos desde ya. Otros efectos se darán a nivel de ¿qué? Ya a nivel de membrana celular, por ejemplo, con el metabolismo del ácido fólico. Vemos acá ejemplos ya de antimicrobianos con sus nombres, ¿no? Quienes actúan en el metabolismo del ácido fólico, las sulfas otra vez, el dimetoprimo, otro agente, ¿no? Luego hay algunos que alteran la estructura de la membrana citoplasmática, ¿no? Tenemos un ejemplo de la polimixina.
Luego, aquellos que van a alterar la síntesis del DNA o efectos a nivel de sus ácidos nucleicos. Van a alterar la elongación del DNA, van a alterar la DNA girasa. Ahí están, por ejemplo, las quinolonas que actualmente se utilizan mucho, las norfloxacinas, ciprofloxacinas, etc. Otros que van a actuar a nivel de la RNA polimerasa, ¿no? Como las rifampicinas, las streptobaricinas. Tenemos diferentes mecanismos y eso es lo que también vamos a ir fijando. Unos otros van a actuar dentro, a nivel de la síntesis proteica, en sus diferentes fracciones, tanto a nivel de la fracción 30S o la fracción 50S. Un solo efecto, entonces, ¿no? A nivel de inhibición de la síntesis proteica, con los agentes que van a ejemplificar ese efecto. Entonces, de esa manera, pues tenemos el espectro así resumido de los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Inhibición de síntesis de pared, inhibición de síntesis de proteínas, inhibición de síntesis de ácidos nucleicos e inhibición de funciones de la membrana celular. Eso resume ambos mecanismos, por ejemplo, ¿no? Esos cuatro son los que van a resumir, esos cuatro mecanismos resumen los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Cuando utilizamos antimicrobianos, nos valemos de conocerlos mejor y eso se logra por trabajos para entender, por ejemplo, que existe afinidad de algunos por los sitios diana, un poco recordando el cuadro que decía, no sitios blancos de acción. Estaríamos hablando de diana como otra forma de expresar el mecanismo de acción del antimicrobiano. Conociendo eso, pues tenemos una ventaja de que, como todo agente que utilicemos, muchos ya son sintéticos, existe el riesgo de efectos colaterales o efectos adversos. Entonces, sea para asociar antibióticos, sea para evitar antagonismo, por muchas razones el conocer mecanismos de acción, el conocer los sitios blancos, las dianas, como dice este cuadro, nos permite disminuir también el riesgo de esos efectos adversos. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos, digamos, como muestra de esos conocimientos? ¿No? En algunos casos hay un cromosoma único en la bacteria, ¿no? Por lo tanto, este estará accesible a los antibióticos que actúan sobre la síntesis del DNA, es decir, conociendo el efecto, el mecanismo de acción de los antimicrobianos y conociendo también cómo está conformada una bacteria, una procariota, pues tendremos mayor facilidad a la hora de escoger un antibiótico, de seleccionar el tratamiento. Lo mismo por la presencia, si es que se ve el caso en los dominios de ribosomas tipo 70S, la presencia de pared celular con péptido glicano, les decía que es importante, porque suponemos esto, por ejemplo, en los gram positivos. Los gram positivos, ya saben de qué se trata, tienen una pared celular que es rica en peptidoglicano, conformada no solo por peptidoglicano, pero en su mayor parte. Por lo tanto, ¿quién actúa sobre los peptidoglicanos? ¿Quién actúa sobre la pared celular? ¿Qué antimicrobiano tiene como diana la pared celular? Los betalactámicos. Y te escogeré para tratar ese problema un betalactámico, conociendo eso. Ya les decía, es importante todo eso, ¿ya? En la consideración y estudio de los antibióticos, así como a la selección, hay algunas bases moleculares que deben respetarse, ¿ya? Uno de ellos es la toxicidad selectiva, que es fundamental ¿para qué? Para disminuir efectos en el hospedero. Se espera y se considera que un antimicrobiano es mejor en tanto su efecto sea mayor sobre los microorganismos, mínimo, nulo o ninguno sobre su hospedero. Se dice por eso que es indispensable considerar esto a la hora de evitar efectos colaterales o evitar mayores daños por el mismo antimicrobiano. ¿Ya? Como dice algún cuadro ahí abajo, ¿no? Significa esta toxicidad selectiva que el fármaco es nocivo para el microorganismo sin dañar al hospedador. Además, algo importante, que las cantidades, la dosis, llamaremos, que se administre o que se utilice, que se aplique, pues alcance cantidades
para mostrar esa toxicidad selectiva, es decir, para eliminar al microorganismo, pero a la vez que sea una dosis que tolere el hospedero. De esa manera también evitamos daño. Luego, otro principio es la especificidad. Para esto es importante conocer el efecto antimicrobiano de la gente que vamos a utilizar, ¿no? Y eso se va a dar en función a qué? A su capacidad de unirse a un sitio específico. Otra vez puede ser el ejemplo de los beta-lactámicos y la pared. Conociendo eso, y por eso les decía de los grupos de antimicrobianos, uno de los más utilizados es de los beta-lactámicos. Luego, conocer su potencia, es decir, un aspecto que es importante, porque mediante esta potencia podemos conocer la concentración del antimicrobiano suficiente para ejercer un efecto sobre el microorganismo. Se dice, mientras menor la concentración, mejora el antimicrobiano. A menor concentración con capacidad de acción bactericida, mejor es el antimicrobiano, menores efectos colaterales tendrán. Los efectos de la toxicidad, vamos a ver los DON. Por ejemplo, si es que utilizamos mal algún antimicrobiano. La toxicidad no solamente se refiere a efectos colaterales directos en el hospedador, sino, por ejemplo, puede haber un efecto en la flora microbiana normal. A estas alturas ustedes ya saben que tenemos en nuestro organismo sitios que están colonizados por microorganismos. Eso llamamos microbiota o flora microbiana normal. Si por algún motivo, por ejemplo, si tengo un problema mínimo en vías respiratorias, utilizaré un antibiótico, elegiré un antibiótico que sea un tanto específico, volviendo a esos principios, que no sea tóxico, y que en concentración sea lo necesario para tratar esa infección respiratoria. Desde pronto, por decir, si hablamos de nombres, es suficiente una penicilina oral o parenteral o un derivado de una amoxicilina. Pero no voy a utilizar un antibiótico de última generación, una cefalosporina de cuarta, es decir, uno que sea mucho más potente, que con seguridad me va a lograr el efecto, pero además me va a alterar como efecto adverso la flora bacteriana normal, aquella que en el intestino la tenemos todos. Si la alteramos, tenemos otro tipo de problema. Entonces, es algo importante a tener en cuenta al elegir el antimicrobiano. Luego, la posibilidad de que haya sobreinfección por bacterias multiresistentes. Igual, si elegimos, les decía, inadecuadamente el agente antimicrobiano, podemos condicionar esa resistencia que posteriormente pues, se vuelve mucho más serio y ya un problema más grande, ¿no? Sin olvidar, por ejemplo, que a veces la alteración de esta microbiota puede dar origen a la colonización por otros microorganismos y nos origina un cuadro como este que se llama colitis pseudomembranosa. ¿Qué ocurre? Volviendo al ejemplo de la infección respiratoria. Yo necesitaba, por decir, una amoxicilina, ¿no? Pero como el paciente espera efectos más rápido y pues con menos días de tratamiento, por responder a su expectativa, le doy una amoxicilina más inhibidor. Son términos, ejemplos solamente, pero un antibiótico más potente, digamos, amoxiclavulánico se llama. Con ese amoxiclavulánico elimino flora microbiana normal, además del agente que nos interesa, y dejamos el espacio para que colonizen bacterias, por ejemplo, como los clostridios, se llama. Esos viven en el intestino. Es como si tuviéramos un terreno donde teníamos un inquilino buena gente, por algún motivo, por una pelea, lo hemos sacado por sacar una visita indeseable al inquilino buena gente, y antes de que nos demos cuenta se mete uno de esos malandrines, ¿no? Que había sido lo contrario del buena gente. Nos provoca un problema más serio, que por ahí hasta se queda con nuestro terreno. En el caso de las infecciones, una colitis pseudomembranosa puede ser hasta fatal, puede ser mortal. ¿Por qué? Porque habíamos retirado flora positiva, flora benéfica,
dejando que una flora negativa se apropie de ese sitio. ¿Ya? Luego, otro problema son las superinfecciones que tienen que ver con estas bacterias multiresistentes, es decir, infecciones a las cuales es muy, muy difícil de manejar y de tratar. Y ahí el término también de superbacterias que van a ver eventualmente hasta en medios de comunicación, en la prensa, ¿no? El temor que han visto algunos, dicen, después de esta pandemia de coronavirus, la siguiente va a ser ¿de qué? De bacterias superresistentes, porque hemos utilizado y seguimos utilizando este tiempo para manejar el coronavirus, ojo, virus, donde no hay efecto de los antimicrobianos, se sigue utilizando esquemas de antibióticos, claritromicina, acitromicina, hasta ustedes habrán escuchado o han tomado o han recomendado. ¿Por qué? Porque se pensaba hacer profilaxis, prevenir la aparición de otros problemas. Pudiera haber servido, pero también los efectos, dicen algunos, los vamos a ver posteriormente, con la aparición de resistencia antimicrobiana y la presencia de superbacterias. Volviendo, ¿no?, a la concentración, a las definiciones, la concentración inhibitoria mínima, les decía, ¿no?, es la menor concentración de antimicrobiano capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. Esto son pruebas que se hacen in vitro, en laboratorio. Por eso hablamos del término, ¿no? 18 24 horas de incubación. Ya habrán conocido en qué hacemos los cultivos, qué son los cultivos. Colocamos un microorganismo en una caja PET, una placa de vidrio redonda, con el medio de cultivo. Y si queremos saber qué hay, esperamos generalmente esos 18 24 horas para ver si hay un crecimiento. Si ha habido, identificamos de quién se trata, ya queremos saber cuál es su reacción frente a los antimicrobianos. Ahí podemos establecer esa concentración inhibitoria mínima. Con pruebas diferentes, se llaman pruebas de dilución, pero establecemos la concentración mínima necesaria, la concentración inhibitoria mínima o mínima inhibitoria, ¿no? Y derivado de esto es la concentración bactericida mínima, que corresponde a la menor concentración capaz de eliminar o reducir, si quieren, un porcentaje casi total, la densidad de esa población bacteriana, es capaz de eliminarla casi por completo, ¿no? Es explicado de otra manera como consideramos la concentración bactericida mínima y la concentración inhibitoria mínima. Volviendo a estas definiciones de la concentración mínima inhibitoria, ¿no es cierto? No existen constantes absolutas para cada agente, sino más bien cada agente tiene determinadas constantes, o sea, no es lo mismo para todos, así para que no se entienda. ¿Eso se deberá a qué? A la calidad o naturaleza del microorganismo, al tamaño del inóculo. No es lo mismo eliminar, por decir, una población de 1 millón de bacterias que una población de 100 millones. Ese es el inóculo, ¿no? Luego tendrá que ver con la composición del medio de cultivo, el tiempo y la temperatura de incubación. Son importantes porque si los alteramos, los resultados no van a ser los que quisiéramos, no van a ser reales, ¿no? Por eso habla finalmente de que las condiciones deberían estandarizarse y de esa manera, en condiciones similares, probar diferentes antimicrobianos y de esa manera establecemos cuál es el más efectivo contra determinado agente infeccioso. ¿Ya? ¿Cómo se prueba? Es lo que hace rato les iba explicando. Uno se llama la técnica de dilución en tubos. Es decir, hay una serie de tubos, uno al lado del otro, cada uno tiene una concentración diferente del agente. Por decir, en el primero puedo poner al 100%, el segundo al 75, 50, así sucesivamente, ¿no? Y en función a eso, en cada tubo luego coloco un inóculo. Es como si sembrara el microorganismo que estoy queriendo probar. Y por eso se dice, luego se anotan los tubos donde no haya desarrollo. Con seguridad, en el que tiene al 100% no ha de haber. El que tiene 75, 50, sucesivamente nos irá mostrando cuál es la concentración mínima inhibitoria. Espero que ahora sí se haya entendido, ¿no? Otra forma es la difusión en agar, volviendo al ejemplo de la caja de vidrio redonda, la caja Petri o placa Petri, que conocemos, el agar es el medio de cultivo,
colocamos un inóculo de manera uniforme, ¿no? Y ahí vamos colocando diferentes cantidades conocidas de la gente. Pueden haber discos, generalmente se llaman, que igual que tengan diferentes concentraciones, y en función de eso, después de la incubación, decía hace 18 o 24 horas, esperamos que la gente haya difundido, y alrededor de ese disco con el antimicrobiano no han de crecer microorganismos. Es la zona de inhibición. Medimos la zona de inhibición, hay tablas para eso, y pues en base a eso diremos la concentración, por decir, del primer disco adecuada, segundo, tercero, cuál será la concentración mínima inhibitoria. ¿Ya? Otros aspectos a considerar cuando consideramos el uso de los antimicrobianos es, por ejemplo, que hay una interacción entre el paciente, la bacteria o microorganismo y el antimicrobiano, ¿no? Y ahí tiene que ver otra vez algunos factores que veíamos hace rato, ¿no es cierto? La naturaleza del patógeno, su capacidad de producir infecciones en forma reiterada, otra vez volumen del inóculo, su capacidad de adherencia, daño, penetración y otros mecanismos propios de cada microorganismo y del paciente. No será lo mismo un paciente diabético, por ejemplo, que un paciente que no tiene ninguna otra condición de salud, un paciente sano. Su respuesta frente a la agresión por bacterias será diferente, ¿no es cierto? Por eso hablamos de mecanismos inmunes inespecíficos o específicos del paciente, ¿no? En la diabetes nuestros mecanismos específicos se ven un tanto disminuidos, por lo tanto estaremos más proclives, más propensos, más expuestos a infecciones. Los mecanismos inespecíficos, no sé, creo que han hablado de esto en la parte de inmunología general o lo van a hacer, son las condiciones, por ejemplo, si es un paciente quemado, nuestra piel es un factor de defensa inicial básico, pero muy efectivo para muchas cosas, nos aísla del medio externo. Pero si hay un área quemada extensa, pese a que es un mecanismo inmune inespecífico, porque no está dirigido a alguna bacteria, al carecer de ese mecanismo, también estaremos más expuestos, ¿no? Luego, el uso apropiado de los antimicrobianos debe tomar en cuenta no solamente la susceptibilidad in vitro, es decir, las pruebas que hacemos son esas pruebas de susceptibilidad in vitro, en el vidrio, ¿no? Que nos pueden mostrar cuál agente es más adecuado para tratar o combatir un microorganismo, ¿no? Pero también tiene que tomar en cuenta este uso apropiado de los antimicrobianos, la interacción que decíamos, ¿no? Entre el paciente, la bacteria y el mismo antimicrobiano. Habrán antimicrobianos que no podemos utilizarlos, por decir uno que tenía problemas bucales, no podemos utilizar la vía oral. Tendremos que elegir el que mejor nos resulte por vía parenteral, o al revés, paciente que no acepta por nada que se lo inyecte, que le pongan una aguja encima. La mayoría somos así, ¿no es cierto? Entonces, como médicos, tendremos que pensar en darle una solución. Es parte de esas cosas que parecen niñas o básicas, pero en su momento son importantes. Les decía, para encontrar un buen efecto de nuestra terapia, tendremos que considerar eso, ¿no? La susceptibilidad in vitro, las características del microorganismo, son los factores bacterianos, ¿no? Los que estamos enumerando, el inóculo, el tamaño del efecto inóculo, les decía, otra vez los factores del paciente, las comorbilidades se llaman a la presencia de otras enfermedades diferentes al problema infeccioso que nos ocupa. ¿No? Puedo estar con un problema respiratorio importante, pero a la vez, digamos, había diabetes o había un tratamiento para algún tipo de tumores, etcétera. Esas son las comorbilidades. Luego la respuesta inmune específica, como hace rato comentábamos, respecto al antimicrobiano, por ejemplo, y la interacción de tiene que ver otra vez, ¿no? Lo que comentábamos a grandes rasgos, la absorción, el volumen de distribución, su metabolismo, la eliminación del antimicrobiano también es importante, algunos pudieran acumularse, por lo tanto la toxicidad va a estar aumentada.
su capacidad de unirse a algunas proteínas, su difusión, la capacidad de difundirse en tejidos. Si utilizamos la vía oral, no esperemos buenos resultados, por ejemplo, si es que el problema a tratar está en el sistema nervioso. Por esa vía, la penetración al tejido va a ser continua o va a demorar mucho. En esos casos tendremos no más que optar por una vía parenteral, por ejemplo, para lograr el efecto donde estamos queriendo conseguirlo, ¿no? En un cuadro, entonces, que vemos esto, interacciones entre bacterias, hospedero, antimicrobiano, que tienen que ver con farmacodinamia, farmacocinética, cómo se desplaza el microorganismo, el agente antimicrobiano en el cuerpo, su toxicidad en cuanto a la bacteria, sus peculiaridades en cuanto a la forma de provocar la infección y la respuesta inmune, o sea, factores que tenemos que tener en cuenta. La farmacocinética, entonces, es lo que dice esto, ¿no? Relación entre el antimicrobiano y el paciente junto a procesos de absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Es importante, sí, ¿no? Porque no solo nos interesa que se absorba bien, sino que, otra vez, volviendo a los ejemplos que les ponía, la distribución sea la adecuada. Por ello es una infección sistémica, otra vez igual, tendremos que usar una vía parenteral, de repente intravenosa, para lograr una distribución rápida y uniforme en todo el organismo. El metabolismo será importante, o sobre todo si hay comorbilidades, un paciente con procesos o problemas renales o hepáticos no va a poder metabolizar adecuadamente los antimicrobianos y estos pueden acumularse o acumular metabolismo. Lo mismo pasa con la eliminación, ¿no? Entonces son esos factores, otra vez pareciera reiterativo lo que hablamos, ¿no? De su concentración máxima, mínima, la vida media. Es importante, por ejemplo, saber cuánto es su vida media, no es la misma de todos, como muestran las penicilinas nada más, si alguno escuchó, hay diferentes penicilinas, más allá de la diferencia de administración oral o parenteral, a la penicilina sódica, por ejemplo, que tiene 6 horas de vida media, es decir, vida efectiva como antimicrobiano. La penicilina procaínica tiene como 12 horas de vida media, otra vez efectiva contra infección. Y hay la penicilina benzatínica, se llama de depósito, que dura varios días y mantiene su efecto antimicrobiano. Entonces, el conocer esa vida media permite que dosifiquemos mejor, ¿no es cierto? Con otros, volviendo a ese ejemplo, puedo necesitar entonces, si tiene 6 horas de vida media, tendré que darle entonces cada 6 horas una dosis para mantener un efecto antimicrobiano apropiado, ¿no es cierto? Diferente a otro que tenga una vida media de 24 horas, por ejemplo, podré darle entonces una vez al día nada más, ¿no es cierto? Este área bajo la curva se refiere a un cuadro que creo que está más adelante. Es la curva que establece eso, las vidas medias y la duración de la concentración. Interactúa vida media, concentración de microorganismos, lo vamos a ver más adelante en el cuadro, ¿no? Y que eso permite que podamos entender que incluso algunos antimicrobianos, mientras están siendo metabolizados, acumulan sus efectos. Eso se llama el área bajo la curva, ¿no? Luego, la capacidad de unirse a proteínas plasmáticas puede influir en la concentración de estos antimicrobianos y en su penetración. Luego, la absorción, como les decía, no será lo mismo el que utilicemos vía oral que utilicemos vía parenteral, ya sea subcutánea, intramuscular o intravenosa, porque hay diferencias, aunque en algunos casos también podemos lograr las mismas concentraciones por cualquier vía. No ocurre lo mismo con todos los antimicrobianos, ¿de acuerdo? Por eso es que si debemos conseguir efectos rápidos, inmediatos, preferimos vía intravenosa, como dice el texto, ¿no? Con eso, de esa manera podemos alcanzar el 100% de absorción. Que si un paciente delicado está con un problema serio, infeccioso, no vamos, si tenga su oposición a ser pinchado, a recibir inyecciones, tendremos que usar la vía intravenosa si nos interesa recuperar ese paciente. Porque si damos la vía oral, pues el efecto ha de demorar y hasta entonces lo iremos a seguir tratando en el cementerio. A ver.
Bueno, el metabolismo, les decía, tiene que ver, ¿no?, por la forma de eliminación de los, por ejemplo, de cualquier antimicrobiano, en el caso este de los beta-lactámicos, vancomicina, etcétera, se han de eliminar la mayoría por vía renal, pero otros se van a eliminar, por ejemplo, por vía hepática, se van a metabolizar. Entonces, en estos casos, las dosis, si es que hay problemas renales, tendrán que adecuarse en función a las pruebas de función renal que nos muestren cuán comprometido está ese riñón. Los de eliminación hepática, igual, ¿no?, tendrá que ajustarse cuando hay problemas de insuficiencia hepática, etcétera, porque podemos provocar efectos colaterales que habitualmente no los tenemos. Otros tendrán eliminación mixta, ¿no? Entonces, en estos casos, eso nos facilita seguir manteniendo las dosis, porque de algún modo se van a metabolizar. Si fueran el caso de algunos de estos de eliminación renal o hepática, tenemos que ajustar dosis. ¿De acuerdo? El volumen de distribución del antimicrobiano tiene variables, ¿no?, porque puede depender otra vez, ¿no?, de la funcionalidad de los órganos excretores. La obesidad es importante. Hay antimicrobianos que se van a depositar más en el tejido graso en desmedro de la concentración que requerimos en otros órganos. La presencia de enfermedades graves, la sepsis, por ejemplo, son los procesos infecciosos serios, las quemaduras, la cirrosis hepática, son entidades, cuadros clínicos que van a variar, van a alterarnos la distribución del antimicrobiano, ¿no? Es la curva que les decía, ¿no?, cuando medimos la concentración sérica y la vida media. Una vez que administramos respecto al tiempo, además, ¿no?, administramos el antimicrobiano, alcanzamos buenas concentraciones séricas y en el tiempo estas van a ir disminuyendo. ¿Qué es la vida media? Entonces, esa área que está bajo la curva que nos permite establecer que aún en las concentraciones van siendo decrecientes, todavía hay efecto antimicrobiano. Por eso, por el inglés, bajo la curva, también le llaman a la consideración de esa vida media, ¿ya? La farmacodinamia un poco parece un poco de lata, pero es importante tenerla en cuenta. Dice, ¿no?, la definición describe compleja interrelación entre el perfil farmacocinético del antimicrobiano y la susceptibilidad in vitro de la bacteria. ¿Cómo entenderíamos esto? La relación del comportamiento del antimicrobiano que vamos a elegir frente a la forma en que reacciona el microorganismo contra este antimicrobiano. Eso es la susceptibilidad o sensibilidad que dicen algunos. Que nos interesará entonces que utilicemos en el tratamiento antimicrobianos en los que el agente a combatir pues tenga sensibilidad demostrada. Eso, ¿cómo lo demostramos? Con los estudios de antibiograma, ¿ya? Ahí, aparte, tendrá que tenerse en cuenta esta curva concentración-tiempo, lo que hemos visto hace rato, para saber cuáles son las concentraciones bactericidas mínimas, las inhibitorias mínimas, y ahí esa interrelación, ¿no?, concentración máxima sobre concentración inhibitoria mínima, o el área bajo la curva sobre la concentración inhibitoria, o el tiempo. Es decir, interrelaciones que más las aplicamos sobre todo cuando hay pacientes, cuando hay cuadros delicados. Ya hay pacientes que por su condición, por comorbilidades, por la forma en que viene, por la gravedad del cuadro infeccioso, requiere que se consideren estas situaciones. ¿Para qué? Para lograr la mayor efectividad del antimicrobiano, del tratamiento que vayamos a iniciar. Por eso se resalta, ¿no?, esta farmacodinamia deberá permitirnos lograr concentraciones superiores a la concentración inhibitoria mínima. O, como dice el texto, ¿no?, para que una bacteria se considere susceptible, tiene que tener un zinc alcanzable por el antimicrobiano en su perfil farmacocinético. Es decir, utilizaremos, por decir, si queremos usar penicilina, debemos estar seguros de que esta penicilina ha de generar efecto, que su concentración inhibitoria mínima sea suficiente para eliminar a la bacteria que queremos combatir. Si no es así, pues obviamente no vamos a utilizarla porque el efecto ha de ser nulo, no vamos a lograr un buen resultado en el tratamiento.
resaltado, ¿no? El éxito depende de eso, de una adecuada interacción entre el antimicrobiano y la bacteria. ¿Quién define eso? Nosotros. ¿Quién elige el antimicrobiano? Somos nosotros en base a estas consideraciones. ¿Ya? Tomar en cuenta estos factores serán entonces, como dicen, ¿no? Parámetros predictores de éxito. Es lo que queremos. Al paciente le interesa eso, sanarse cuanto antes, recuperarse cuanto antes. Y a nosotros también. Si estamos tratando a un paciente, que nos interesa que en el menor tiempo posible el riesgo disminuya y se elimine por completo. Entonces, sobre todo, si son pacientes dedicados, nos interesa eso, ¿ya? Otra vez lo que habíamos visto, ¿no? Las interacciones, la conservación de esa curva a tiempo, en fin. En algunos casos, la cinética de los antimicrobianos puede mostrar un efecto posantibiótico, ¿no? Aquí hay ejemplos, son los glucósidos, quinolonas, como dice, que afortunadamente, aún después de utilizar el antibiótico, después de su misma vida media, pueden mostrar un efecto postantibiótico útil todavía, ¿no? Y eso tiene que ver a que su concentración va disminuyendo progresivamente y por eso es capaz de mantener incluso concentraciones adecuadas, aún pasada su tiempo de vida media considerado para algunos. Entonces, eso es lo que se conoce como efecto postantibiótico, ¿no? ¿Será útil para qué? Para evitar una recaída por la población bacteriana, el recrecimiento que aquí menciona, ¿de acuerdo? Eso algunas veces se logra como con dosis altas espaciadas, si es que se pudiera usar, ¿no? Puede ocurrir que tengamos pacientes que no quieren internarse o no pueden hacerlo, entonces los vamos a ver por decir un día tras otro. Y la vida media del antimicrobiano, por decir, era de 12 horas, pues no lo voy a poder ver más después de 24. ¿Qué hacer? Le aumento la dosis, ¿no? Entonces, si bien va a estar espaciada la dosis, al aumentarle la dosis, también tendré más posibilidad de generar este efecto postantibiótico. No es lo ideal, pero en determinadas circunstancias nos podemos valer de ese efecto postantibiótico para lograr resultados. ¿De acuerdo? Otra vez curvas, como para establecer eso del efecto postantibiótico. En esto sus relaciones de toda la vida media y el efecto postantibiótico, aún con concentraciones menores, todavía podía manifestarse. Les reitero, no es el adecuado, no es lo recomendable, pero puede ser útil en algunas circunstancias. Volviendo a un recordatorio de los sitios o mecanismos de acción de los agentes, ¿no? Es decir, de síntesis de folatos, de DNA, de la membrana celular, de la síntesis proteica y de la síntesis de pared. Parecieran 6 mecanismos, básicamente reconocemos 4 o 5. No se olviden de la pared bacteriana, donde están betalactámicos, todos sus derivados, es el grupo más numeroso de antimicrobianos entre los betalactámicos. Luego la inhibición del DNA, donde están las quinolonas, inhibición de la síntesis proteica e inhibición de las funciones de la membrana celular. Esto, RNA, DNA, entra dentro del mismo mecanismo para ir simplificando, y esto de la inhibición de membrana celular también estaría dentro del mismo grupo de la síntesis de folato, ¿ya? Lo otra vez el mismo, este es un poquito más didáctico, ya nos va simplificando estos mecanismos, no habían sido tantos, sino básicamente les decía 4. Aquí está uno, ADN o RNA habla de ácidos nucleicos. Síntesis de proteínas, no importa ribosomas con fracción 30 o 50S, los síntesis de pared y los antimetabolitos o inhibición de las funciones de la membrana celular. ¿Listo? ¿Cómo vamos a clasificar antibióticos? Habrán los naturales, los que históricamente los hemos visto, se obtienen a partir de hongos sobre todo, pero también pueden haber algunos otros agentes. Luego los antibióticos sintéticos, a partir de la síntesis química, y los semisintéticos, por modificaciones en los antimicrobianos naturales. ¿Cuál la finalidad? Mejorar su efecto, aumentar. Por el efecto, decíamos bacteriostáticos o bactericidas. Ya saben de qué se trata. Bacteriostático
solamente va a alterar, inhibir el crecimiento. Al retirar el agente, el crecimiento se reanuda. El bactericida, en cambio, tiene efecto irreversible porque su efecto será letal. Elimina, hemos visto, por lo menos al 99.9% de la población, por lo tanto, esa población se considera eliminada, ¿no? Otra clasificación, nos habla de grupos antimicrobianos, ¿no? Como son los beta-lactámicos, aminoglucósidos, esto ya por sus características químicas sobre todo, ¿no? Azúcares complejos, polipéptidos, no es completa porque para otros hay mayores grupos. Aquí están 10 grupos, en otros hay más, ¿no? Hay algunos por ahí, ¿no? Aquí se incluyen igual hasta 12 grupos, si se fijan, que incluyen ya antimicóticos, antivirales y antirretrovirales, por ejemplo, que sí es importante considerarlo. Según el espectro de acción, la clasificación nos hablará de antibióticos de amplio espectro, espectro intermedio y espectro reducido, ¿no? Y a los términos nos denotan por qué hablamos de esto, ¿no? Los de amplio espectro abarcarán un gran número de especies o géneros microbianos. En cambio, los de espectro reducido actúan, lo dice el término, sobre un pequeño número de géneros o especies. Por el mecanismo de acción, les decía, ¿no? Sintetizando, inhibición de síntesis de pared, inhibición o alteración de permeabilidad celular o funciones de la membrana, inhibición de síntesis proteica e inhibición de la síntesis de ácidos nucleicos. Los antimicrobianos, como dice el texto, pues un grupo farmacológico importantísimo. Actualmente se considera que representan en los primeros lugares en cuanto a gastos en medicamentos de cualquier hospital o centro de salud. Un 30% de pacientes hospitalizados reciben antimicrobianos, es cierto, o más para nuestro medio, para países como el nuestro. Pero también de ahí deriva una consideración que dice que el 65% recibe tratamiento antibiótico innecesario o inadecuado. ¿Quién es responsable de eso? Nosotros. ¿A qué se refiere el uso inapropiado? A que alteremos dosis, alteremos tiempos, esquemas de tratamiento que tienen sus tiempos, o optar por vías que no eran las apropiadas. ¿Y cuál es el resultado? La presencia y emergencia de gérmenes multiresistentes, es decir, un incremento de la resistencia a los antimicrobianos, el aumento en los gastos del sistema de salud como los principales. El grupo de los antimicrobianos se dice que el que tiene es el grupo de medicamentos, de fármacos de mayor uso industrial, es decir, no es privativo el uso de antimicrobianos de los médicos. Los utilizan también en la industria donde, en la producción avícola, en la producción de carne. Es conocida la práctica de muchas granjas avícolas, por ejemplo, de suministrarles junto con la comida antibióticos de manera supuestamente profiláctica. Obviamente, sí, eso previene que hayan infecciones, enfermedades en ese tipo de animalitos. Pero algunos de ellos, si no están bien utilizados, pueden permanecer hasta en esos productos y llegar a nosotros y producir sensibilizaciones, ¿no? Es algo que se va estudiando, en efecto, que ya es generalizado. Al industrial, al que produce carne de pollo, carne de res, ¿qué le interesa? Que su ganado esté sano, por lo tanto habrá mayor producción de carne, de productos, ¿no es cierto? Para eso utiliza los antimicrobianos también de manera masiva, y es algo que se ha visto tiene algunos efectos. Los más conocidos inicialmente, las sensibilidades o hipersensibilidades, las alergias que conocemos, que a veces no tienen causa aparente, pero deriva de lo que se va a consumir. Las vías de administración podemos utilizar desde ya la vía oral, la que todos preferiríamos, pero también está la vía parenteral, donde nos valemos de jeringas, agujas para la administración, que puede ser, ¿no? Vía parenteral, tópica, es local, una crema, por ejemplo, es la vía tópica, la colocamos directo en piel, la vía intramuscular,
la vía intratecal cuando se coloca directo a nivel del sistema nervioso. Y habrán otras vías en función a las necesidades. ¿Ya? Otra vez la interacción, recordarles, ¿no?, entre germen hospedero y antimicrobiano con todo lo que hay en el organismo. Factores importantes al momento de elegir al antimicrobiano, no solamente elegir un grupo farmacológico, sino tener en cuenta la dosis y sus peculiaridades como fármaco. En función de eso, pues la eficacia, seguridad, todo serán importantes. El costo es algo fundamental. No dejarnos apantallar con el visisador médico que nos muestra un antimicrobiano como el mejor, etcétera, frente a otro genérico sin nombre comercial que era lo mismo, pero que cuesta 10 veces menos. Imagínense, peor si nosotros los pacientes, ¿no es cierto? No nos gustaría que nos receten un antimicrobiano que costaba, por decir, 10 bolivianos cada comprimido, cuando podíamos conseguir el mismo por uno, y no es exagerar. Ese uno debe ser genérico, sin un nombre comercial, tal vez la presentación un poquito más rústica, pero con el mismo efecto. Peor cuando hay limitaciones económicas, ¿no? Y también respetar que la duración del tratamiento, los esquemas de tratamiento que pueden, dependiendo de la gente, mínimo considerar 3-5 días como esquema mínimo de los antimicrobianos. Llegamos en algunas cosas a usar 7, 14 días, 30 días, inclusive dependiendo de la gente, del problema que estemos manejando. Pero por eso es importante respetar esos esquemas, ¿no? Y las asociaciones cuando tengamos necesidad de hacerlo. Siempre será importante que conocer el sitio de la infección, no tratar a ciegas, no suponer debe ser algo infeccioso, ¿dónde? No importa, le va a hacer efecto alguno, mejor si asociamos. No, debemos identificar el sitio. Mejor si sabemos, además, identificado el sitio, conocido el foco, en qué condiciones está. Por ahí se trata de un absceso encapsulado. Por mucho que usemos antibiótico, el efecto ha de durar. En cambio, si sabemos que es un absceso bien localizado, seguramente primero tendremos que drenar y recién nuestro tratamiento pues dará mejor resultado. Luego la presencia de algunos problemas terapéuticos, ¿no?, ya sea por patología del paciente o problemas fisiológicos, por decir, a ver, quiero utilizar una vía, pero mi paciente había sido discapacitado en que no tiene, por ejemplo, lugares donde inyectarlo. Tendremos que adecuarnos a cada paciente, ¿no? Y lo que ha de considerarse como errores comunes, ¿no? Vía inadecuada, las dosis y duraciones tampoco, el uso de altas dosis de manera innecesaria, usar varios agentes, asociarlos también de manera innecesaria, la automedicación, importante, educar a la población para que no sea ella quien se comunique, ¿no? A mí me han dado, por decir, tenía mis problemas, esta ampicilina para que mejores, que me he guardado unas cuantas, te las doy y tú tómalas porque parece tener lo mismo, no, está automedicándose y eso tiene su riesgo. Y algo que nosotros debemos evitar es eso, ¿no? Desconocer los aspectos farmacológicos de cada antibiótico. Hasta ahora el enfoque que se le ha dado a los antimicrobianos ha sido basado en lo que se llama la metáfora de la guerra. Es decir, como si estuviéramos en una lucha constante entre microorganismos y médicos en el afán de establecer la salud de los pacientes, ¿no es cierto? Y nuestro enfoque terapéutico, casi siempre, lo reconozco, todavía se dirige a eso, a procurar que erradicar el agente patógeno. Por eso les hablo, eliminamos población bactericida para que no haya más microorganismos, 99.9% se mueren, sí, todavía lo hacemos. Seguimos pensando en, por lo tanto, ¿no?, los antibióticos son buenos versus los malvados microorganismos que nos provocan problemas. La aparición, luego, sin descuidar los efectos colaterales por el uso de antimicrobianos, pero las consideraciones de resistencia a antimicrobianos, las consideraciones ecológicas de los agentes infecciosos o de las bacterias, le llamaremos así, ya no agentes nomás, pues ha hecho que cambie un poco el enfoque, que haya una reconsideración de nuestros conceptos y más bien hay una tendencia. Es una tendencia todavía no se ha impuesto porque obviamente hay detractores y hay propulsores, pero que habla de que se debería más bien buscar un equilibrio entre
las bacterias como comunidades, como poblaciones, y nuestro organismo. ¿Partiendo de qué? De que al momento de nacer, nosotros, si hemos nacido por parto, mucho mejor se dice, hemos tenido ya contacto desde ese momento con bacterias de la madre. Y se va creando lo que se llama nuestro microbiota. Va más allá. Esa microbiota sería responsable de cómo reaccionamos frente a muchas enfermedades, no solo infecciosas. Y ahí tendrían un poco de desventaja relativa desde quienes, por ejemplo, nacen por cesárea. ¿No? Ahí no hay contacto con vías del parto, no hay contacto, por lo menos no inmediato, con microorganismos, y es una microbiota que se va creando de otra manera. Entonces, la tendencia para algunos es eso, ¿no? Buscar un equilibrio, sabiendo que hay comunidades bacterianas, hay microbiota que es útil. Es una microbiota que nos sirve de mucho a nosotros, ¿no? Y teniendo en cuenta que la resistencia a los antimicrobianos, la resistencia bacteriana, es creciente y algún rato no la podríamos manejar. Por eso es que se replantean estos conceptos para revisar esa ecuación huésped-microbio-antimicrobiano. O sea, revisar ese triángulo que hace rato les mostraba de la relación entre hospedero, microbio, antimicrobiano, para considerar no solamente esos aspectos, sino ver de qué manera podemos lograr un equilibrio. De ahí surge lo que se llama la metáfora ecológica, ¿no? Que considera esa microbiota, microbioma, es otro término que apareció, como un órgano más del cuerpo. Es decir, a esa población bacteriana que nosotros vamos adquiriendo desde el nacimiento y se establece en el tiempo, considerarlo un órgano más, porque tiene relación en la presencia de enfermedades metabólicas, de algunos otros procesos sistémicos, degenerativos, que son diferentes en las personas, ¿no? Porque si no todos pensaríamos, si tuviéramos las mismas costumbres, tendríamos que hacer las mismas enfermedades, el mismo camino. No ocurre así, ¿no es cierto? Podemos mirar, no solo tomo agua, por decir, pero mi vecino toma Coca-Cola todos los días, todo el tiempo, pero yo estoy enfermo, no, probablemente, ¿no? Y es porque mi microbioma, esa microbiota había sido diferente. Posiblemente, digamos, yo hubiera nacido por cesárea, el destino no, nació por parto. Y ahí se van estableciendo diferencias que nos muestran, por lo tanto, un comportamiento diferente frente a la enfermedad en función al microbioma que habíamos desarrollado, ¿no? Para algunos, por eso, ese sería un órgano más al cual hay que cuidar como tal. Seguramente a ustedes les va a tocar ver más de esto más adelante, van a hablar de esta metáfora y pues veremos cómo pueden cambiar algunos paradigmas. En medicina cambia muchas veces mucho, el tiempo nos hace cambiar muchas cosas y es algo que está pendiente. Creo que con eso acabamos. Gracias por su atención, estimados estudiantes. Usaba un cuadro en la pizarra, ¿no? Porque a veces sí pareciera que necesitábamos algo para mantener su atención. Gracias otra vez por su atención. Nos vamos a ver, yo creo, próximamente en práctica. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Doctor, qué amable, gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.